Bienvenidos y bienvenidas a una noche más de nuestro programa A Fondo con María Emma por Noticias Caracol Ahora, todos los domingos aquí con los temas de actualidad. Y este ha sido yo diría que un año tremendo, dijéramos, de superciclo electoral. Hemos tenido elecciones tanto presidenciales como de Congreso en buena parte de América Latina. Bueno, no hemos acabado, precisamente este 19 tenemos las elecciones en Chile también, presidenciales y de Congreso. Y Colombia y Costa Rica comienzan el año en febrero y nosotros estamos a 170 días, un poquito menos de 170 días de la elección presidencial. Y por supuesto uno de los sectores que ya suscita debate entre los precandidatos, entre las coaliciones, es el sector de telecomunicaciones, el sector de gas, de energía, de petróleo, inclusive por una frase que pronunció uno de los candidatos que va liderando las encuestas, Petro Gustavo, decía hace pocos días que él frenaría la exploración petrolera y que haría como una especie de transición tranquila hacia las energías limpias. Quería traer a tres grandes invitados a que debatiéramos este tema y cuáles son las posiciones que trae el nuevo gobierno, el futuro gobierno y cómo deja el sector el actual, el que termina. Para ello he invitado a Wally Swain, que desde su Mirador Comunicaciones, ese portal, dijéramos, ha introducido buena parte de los temas y nos analiza día a día, semana a semana, en qué van los sectores y en qué va nuestro país y nuestra regulación. Jorge Neger, analista también de estas áreas, de esta práctica del petróleo, el gas, la minería, la electricidad, y desde su tarea en Dentons, Cárdenas y Cárdenas para América Latina y el Caribe nos puede ilustrar un poco cómo se ve este tema en la región. Y por supuesto un gran amigo, Francisco Lloreda, con quien fuimos colegas, dijéramos, de causas en materias de educación cuando fue ministro de Educación y que ahora dirige, dijéramos, la Asociación Colombiana de Petróleos. Quería arrancar por preguntarles cómo se ve este debate que se inicia. Ya mañana empiezan buena parte de los debates, dijéramos, de los candidatos, de las coaliciones. ¿Qué peso va a tener este sector, estos sectores y qué le entrega a este gobierno? Si podemos empezar por Francisco Lloreda, ¿qué le entrega este gobierno al próximo, dijéramos, en materia de extractivas? Muchas gracias, María Emma. Es un gusto saludarte. También pues, estar acompañado de Jorge, de Wally y un saludo para todos los que nos están viendo a esta hora de la noche. Dos cosas. Lo primero, independiente de quienes han propuesto que Colombia debe detener la actividad exploratoria en materia de petróleo y en gas y dejar de exportar, pensando que de esa manera el país va a tener unas reservas por más tiempo, pues es importante que todos los colombianos entiendan lo que eso significaría, porque eso pues tendría no solo un impacto demoledor en materia macroeconómica, en materia fiscal, sino también en el bolsillo de los colombianos, porque más temprano que tarde terminaría pues afectando el bolsillo de todos los colombianos. Entonces pues va a ser una oportunidad muy interesante, Mariano, para que hablemos al respecto, para que quienes nos están viendo entiendan cuál es el alcance de ese tipo de iniciativas y más cuando pues, nosotros somos unos convencidos que la transición energética que Colombia debe llevar a cabo debe ser una transición energética inteligente. Inteligente significa no poner en riesgo la autosuficiencia energética de Colombia, hacer el mejor aprovechamiento de los recursos que tenemos en el subsuelo durante unas décadas en las que además el mundo lo va a seguir necesitando y consumiendo, y hacer uso de los recursos de esta industria incluso para apalancar las nuevas fuentes de energía y también para lograr un mejor y mayor desarrollo económico y social. Francisco, ¿cuánto pesa en el PIB esta industria, dijéramos, la industria extractiva, el petróleo? ¿Cuánto le calcula usted que está pesando en el PIB? Paradójicamente no pesa tanto como muchos creen, es alrededor del 5% del PIB, aunque de todos modos
supuesto es un porcentaje importante, similar a otros sectores como el agrícola, en fin, pero en lo que esta industria es clave y ha sido clave durante décadas es en aportar recursos a las rentas tanto nacionales como departamentales, porque pues pues hubo épocas en las que era alrededor del 25% de los ingresos fiscales, hoy día es menos, alrededor del 20%, pero estamos hablando de sumas muy importantes para la nación y eso sin perjuicio pues de las rentas de regalías para las regiones. Entonces debemos ser conscientes que sustituir esos ingresos para la nación, para las regiones, no es fácil, no se logra de la noche a la mañana y por eso pues debemos hacer un proceso que sea inteligente y que sea sobre todo responsable, no solo en lo ambiental, sino también en lo social y lo económico. Y el balance, Jorge, si usted fuera a mirarlo, el balance que nos deja este gobierno, que nos deja Ecopetrol, dijéramos, en materia de exploración, que hemos crecido bastante, y el balance de cambio climático que sale de Glasgow, ¿cómo lo ve ese carbono, la neutralidad de carbono? ¿Colombia va por buen camino o le parece que es muy restrictivo? Yo pienso que primero Colombia tiene una agenda de transición energética mucho más concreta y mucho más avanzada que la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? Para empezar. En segundo lugar, Colombia tiene una matriz de generación energética mucho más verde que otros países de la región, para empezar también. Es decir, nos pone a comenzar desde un punto más adelante que otros países, ¿no? En tercer lugar, la huella de carbono de Colombia, en virtud de sus bosques, de su matriz energética actual, etcétera, es relativamente mucho más baja que otros países de la región. No estoy hablando de países desarrollados, que todavía es mucho más baja, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que Colombia empieza un poco con el pie derecho en este sentido. Lo que sí es importante y lo que creo que es fundamental es que en Colombia tenemos que entender que la producción de hidrocarburos es una pieza fundamental en la transición energética, porque es lo que va a permitir financiar al país y financiar la transición energética como tal dentro de ese tiempo, ¿no? Si nosotros dejásemos de exportar, si nosotros dejásemos de explorar hidrocarburos y empezáramos a vivir de los hidrocarburos que ya están probados hasta que se acaben las reservas, lo cual serían unos 10 años o 7 años, depende a quién le preguntes, ¿no? Tendríamos primero que dejar de exportar y eso implica un golpe muy grave para las finanzas colombianas y para los colombianos, ¿no? Y en segundo lugar, esto tendría todo tipo de consecuencias legales, si me permites meter mi pitch leguleyo, sí, porque tú tendrías que obligar a las personas o las compañías que han invertido en el sector a renunciar al retorno de su inversión, porque tendría que producir mucho menos de lo que están produciendo ahora. Es decir, esa propuesta tiene unas aristas que ni siquiera hemos todavía empezado a comprender, ¿no? Que serían muy dañinas para la economía colombiana y para los colombianos. Sí, es una propuesta más provocadora y un poquito pues demagógica, porque pues coincido con ustedes, es de todo punto de vista imposible para las finanzas de un país como Colombia. Wally, en el tema de telecomunicaciones, ese gran habilitador que son las telecomunicaciones, inclusive en espacios y áreas como la educación, en las zonas petroleras de hidrocarburos, de exploración, que son las más débiles, dijéramos socialmente, ¿cómo se perfila? ¿Cómo se ve y hacia dónde debería ir el debate electoral en esa área y el Congreso también, no es solamente la elección presidencial, sino el Congreso? Claro. Primero, quiero agradecer la oportunidad de hablar con ustedes, un panel muy distinguido. Pero el primer punto que quiero decir es que el plan de largo plazo de este gobierno en respuesta de Glasgow, en respuesta de la transición energética, implica un gran crecimiento en otros sectores o en sectores
no tradicionales de la economía colombiana, en servicios, en el desarrollo de software, en innovación, etc. Y aún todos los candidatos están en acuerdo con esta parte, este crecimiento que es necesario. Y como ha dicho, las telecomunicaciones es un gran facilitador, un gran habilitador de esta. Sin esta infraestructura no podemos pretender de pelear por contratos de outsourcing o pretender que vamos a tener una industria de software. Esto implica que nos toca expandir la huella de estas redes en todas las partes del país, y especialmente en el campo, donde estas brechas sigue siendo las brechas. En las ciudades, las redes de telecomunicaciones son muy avanzadas. Estamos incomparable con el resto de América Latina, por lo menos. Pero cuando llegamos afuera de ciudades secundarias, terceras, ya es el punto que necesitamos invertir. Y ese es el gran reto, y por eso los recursos que habla Francisco y habla Jorge, y que lleguen directamente a las zonas productivas son tan importantes. ¿Y cómo nos va a afectar, dijéramos, en esas áreas precisamente? Nosotros desde Pies Descalzos, por ejemplo, la fundación de Shakira y la fundación Howard Buffett, vamos a emprender un proyecto precisamente en un viejo campo de Ecopetrol en Tibú, que es una zona dificilísima y sin cero comunicaciones, cero conectividad. ¿Dónde está esa, cómo se soluciona esa brecha de conectividad ahora que ya no tenemos, digamos, ese gran convenio que hubiéramos tenido para llevar comunicaciones, para llevar computadores a esas zonas donde casi siempre está el gas y el petróleo? Hay tres brechas realmente que necesita cerrar. La uno es la conectividad básico, los tubos grandes es lo que llamamos en la industria, es decir, cómo llegar la fibra a estas zonas como Tibú, que ha tenido, como has dicho, muchos problemas de seguridad, muchos problemas económicos por mucho tiempo. El segundo es cómo llegar a las casas, o cómo llegar a la gente. Y francamente, las tecnologías inalámbricas son los más opcionados por este último metros o último 100 metros para llegar a las casas. Y el tercero es un brecha que es un medio económico y un medio de educación que llamamos apropiación, es decir, que la gente lo usa y que lo usa por cosas que son realmente transformadores. En el sentido que no estamos hablando, sí, Facebook, interesante, podemos ver los vídeos, etcétera. Pero realmente, ¿cómo usamos esta herramienta para transformar una comunidad y transformar su manera de ser, su economía? Estas son las tres brechas que nos toca atacar y hay actores y problemas económicos en cada una de las tres. Y el desafío del fracking, que va a estar en plena campaña y en pleno inicio de gobierno, y la alianza de Ecopetrol e ISA, ¿cómo la ven ustedes dos, Francisco y Jorge? ¿Cómo, dijéramos, ha tenido muchas críticas, pero era necesario y era conveniente, dijéramos, que esos dos sectores se juntaran y el fracking va a resultarnos o se va a atravesar la política en esa técnica, dijéramos? Permíteme hacer un comentario, complementar algo que señaló Jorge, que me parece de la mayor importancia, y es el cambio climático es real y debemos hacer todo lo que a nuestro alcance para que la temperatura del planeta no se incremente pues, más allá de 1.5 grados, porque eso pues, podría tener unos efectos devastadores sobre el planeta, como es sabido. Pero debemos ser conscientes de la responsabilidad de cada país, de cada región del mundo a esta causa. Jorge señalaba que Colombia aporta realmente un porcentaje pequeño de los gases que tienen un efecto invernadero, es entre el 0.02 y 0.04%,
lo que significa en términos reales que así Colombia separase las pestañas y otros países no se nos suyo, no hay la mayor diferencia. Pero eso no para que no hagamos lo que nos corresponde. Y yo coincido con Jorge que el gobierno está haciendo lo que corresponde. En Glasgow, donde tuve la oportunidad de estar, creo que Colombia se destacó por una política clara al respecto, por una serie de medidas que están tomando, por unos compromisos que por supuesto pues hay que llevarlos a cabo. Entonces, ¿por qué inicio por aquí? Porque debemos entender que no es incompatible continuar desarrollando de manera responsable los recursos del subsuelo para traducirlos en desarrollo sobre el suelo, con avanzar en un proceso de diversificación de energía y también de manera integral contrarrestar lo que hace el efecto invernadero. Fíjate una cosa que es bien interesante, y es que a diferencia de lo que ocurre a nivel global, donde más o menos el 72% de los gases de efecto invernadero están asociados o a la generación o al uso de energía, en el caso de Colombia menos del 30%. En el caso de Colombia, alrededor del 55% de los gases de efecto invernadero, de esa porción tan pequeña a la que hacía referencia, pues se debe a otras actividades agrícolas, pecuarias, a otras actividades y, por ejemplo, a la deforestación. Entonces se requiere un esfuerzo integral. Dicho lo anterior, y con esto concluyo, María Emma, nosotros debemos hacer todo lo posible para que Colombia no pierda la autosuficiencia en materia de petróleo y gas, para que esas reservas a las que Jorge hacía referencia, que en principio están para 5 o 6 años, si paramos ya la actividad exploratoria y si dejásemos de exportar, lo cual es un absurdo, pues se extendería un poco más, pues eso terminaría significando, como lo indiqué, un golpe al bolsillo de los colombianos, y por eso pues también debemos avanzar con los proyectos piloto de investigación de fracking. Sobre el particular, a mí me llama la atención como la prevención que existe, o sobre todo el rechazo que existe en algunos, incluso para que se desarrollen los pilotos. Entonces la pregunta que uno se hace, Mariana, es ¿por qué le tienen miedo a los pilotos? Y yo a la conclusión a la que llego es pues porque de pronto los pilotos van a terminar demostrando que esta técnica se puede desarrollar de manera cuidadosa, responsable, y pues eso los terminaría desmintiendo ante el público, y un tema que se ha vuelto político, pues entonces terminaría devolviéndoseles como un boomerang. Y esa alianza, yo creo que usted tiene razón, porque Glasgow lo demostró y Estados Unidos ciertamente lo ha demostrado con acciones de enorme cuidado por la tierra. Pero claro, hay aquellos que no van a admitirlo jamás, y en época de política electoral pues menos. ISA Ecopetrol, no sé, Jorge, si nos puede dar una palabrita de esa alianza, ¿en qué nos beneficia? A ver, para terminar un poco el comentario de Francisco, me pareció muy interesante. Yo creo que si estuviéramos corriendo un maratón y emisiones netas cero fuese la meta, y en Colombia intentáramos correrlo sin el sector hidrocarburífero y sin el fracking, sin el sector hidrocarburífero sería como correr el maratón con los pies amarrados, y sin técnicas de recuperación secundaria o fracking, ¿no? Sería como correr con los pies amarrados y en zapatos de tacón alto, ¿no? Es decir, Sí. nos ponemos una vara demasiado alta, ¿no? Sí, total. En términos, a ver, en términos de la operación de Ecopetrol e ISA, pues yo pienso que el trasfondo fundamental de esa operación era un trasfondo más bien financiero del gobierno, más que una decisión estratégica de combinar el sector extractivo con el sector de power, de energía, pues, ¿no? Habiendo dicho eso, pues deben haber algunas ventajas o sinergias operativas que deberían aprovecharse, ¿no? Yo siempre soy por más diversificación y más competencia. Por lo tanto, pues yo no hubiera sido de la opinión
que esa integración debería haber ocurrido, pero bueno, pues una vez que ha ocurrido por las razones que Claro. ocurrió, pues tratemos de sacarle las mayores ventajas posibles, ¿no? Wally, ¿qué opina usted de lo que nos ha dicho Jorge? Well, yo creo que todas las empresas de petróleo y gas en el mundo están tratando de imaginar su futuro con esta tendencia que es inevitable eventualmente, digamos el maratón que dijo Jorge. Y por eso tiene sentido que Ecopetrol esté preguntándose qué es mi papel en el futuro. Al mismo tiempo, esta transacción que dijo Jorge yo creo que es algo que llega de otra fuente, para decirlo así, y por eso yo no trato de mirar mucho entre esta relación entre ISA y Ecopetrol. Pero sí, es seguro que en el largo plazo Ecopetrol necesita decidir qué es su papel y cómo van a seguir apoyando sus accionistas, incluyendo obviamente la gran mayoría, los ciudadanos colombianos. Claro. Y el tema de minería, no quiero dejar pasarlo porque sé que es un tema tremendamente polémico y difícil, minería legal e ilegal, también en zonas de conflicto, muy ligado a las zonas de conflicto, y el futuro que tienen, ¿cómo se ve, Jorge? ¿Dónde estamos parados y cómo Glasgow nos vio en eso? A ver, la minería es un sector muy competitivo para Colombia también. Es un sector que además por dólar producido genera más encadenamiento económico que el sector hidrocarburífero, ¿no? Por otro lado, en un escenario de transición energética hay ciertos minerales muy estratégicos que van a ser absolutamente necesarios, como cobre, como oro, etcétera, etcétera, donde Colombia tiene una potencialidad importante. Entonces, es decir, el maratón de nuevo hacia emisiones netas ceros debe primero contar con el apoyo de la industria que más divisas le da a Colombia, que es el sector hidrocarburífero, pero tiene que contar también con el sector minero, que es el que va a dar la materia prima necesaria para construir los paneles solares, los carros eléctricos, etcétera, todas las facilidades necesarias para la transición energética. Y ese es un sector donde el Estado colombiano tiene que poner de su parte para desarrollarlo dentro del marco de tiempo que permita que el sector abone a la corrida de ese maratón, ¿no? Correcto. Francisco, ¿cómo concluimos? De pronto, para sintetizar un poco, y a partir de lo que estaban señalando Wally y Jorge, la transición energética no es posible sin la minería y sin los hidrocarburos. Estos son los que lo hacen posible y los que lo van a hacer posible. Si eso no se entiende, María Emma, no vamos a tener transición energética en Colombia. ¿Y esto por qué? Lo decía Jorge, las renovables requieren de distintos tipos de minerales, entre ellos el cobre. La generación de electricidad con sol y viento también requiere gas natural para darle respaldo y confiabilidad al sistema, porque el sol y el viento son intermitentes. Y el petróleo es y continuará siendo durante mucho tiempo un insumo fundamental para el desarrollo global y del país. Pero eso no solo por los combustibles, María Emma, sino por los derivados del petróleo, como el plástico, que no hay un sustituto para el plástico. Entonces, esto lo digo no como una negación del cambio climático, ni del compromiso que debemos tener frente a él, ni tampoco como una defensa miope de los combustibles de origen fósil, sino porque debemos ser profundamente realistas, porque si no, entonces el país y en general la gente va a estar y va a caer en un engaño. Pues muchas gracias a los tres, a Wally Swain, a Jorge Nájera, a Francisco Lloreda. Creo que ha sido una discusión muy importante y que en estos 170 días que nos quedan, no más, para llegar a la noche de elecciones de nuestro próximo gobierno, este va a ser un tema vital, vigente en cada uno de los debates que tengamos y por supuesto en la economía de los próximos años y el futuro de las generaciones por venir. Así que gracias a los tres y bueno, ya veremos
cómo logramos moderar o morigerar estos temas en las campañas. Muchas gracias, Mariama. Gracias, María Emma. Muchas gracias. Pues a todos ustedes los espero en 8 días con otro programa de A Fondo con María Emma por Noticias Caracol ahora, domingo, 8:30 p.m. No dejen de vernos. Gracias a los tres.